Pero una alegría tenerte nuevamente acá en los estudios de televisión de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sirva también para recordar de que las declaraciones emitidas son de nuestra exclusiva responsabilidad. Una alegría, digo, porque podemos continuar la conversación que iniciamos en el episodio anterior de nuestro programa El Libre Pensador. A propósito de cerrar un tema que quedó relativamente descolgado y que colegíamos estaba como en el centro de la cuestión de la búsqueda del sentido, que es la visión de lo humano, en el fondo la pregunta por la naturaleza humana, porque entendíamos que cual sea la respuesta respecto del sentido de nuestra existencia, pasa en última instancia por identificar qué es lo que somos. Y dicho eso, para entrar de inmediato en materia, me voy a ceñir por algunas notas que tengo acá en la mesa y que más o menos hemos dialogado previamente. Quisiera arrancar con el tema de esta visión de la naturaleza humana que nos ofrece la posmodernidad, que parece ser como el clima intelectual en el que nos movemos quienes vivimos en el siglo XXI, tanto en Occidente como en Oriente, en realidad. Esta especie como de tránsito más allá del pensamiento moderno y que se ha caracterizado por un escepticismo en varios niveles, en el fondo. Y ahí yo sé que tú te has dedicado a estudiar la influencia de Nietzsche, los conceptos de mala fe que usa Nietzsche, y también toda la discusión que hay acerca del realismo, en el fondo, de si podemos llegar a la verdad. Y como queremos arribar a una verdad acerca de la teoría de la naturaleza humana, tenemos que partir un poco por quienes dinamitaron un poco los cimientos de esta especie de verdad autoritativa o revelada que venía antes desde la religión, desde la ciencia. Así que vamos a partir por ahí, vamos a arrancar con eso en términos de cómo la posmodernidad nos presenta una visión del humano difusa o extendida. ¿Cómo lo ves tú? Primero que nada, te agradezco la invitación a poder continuar nuestra conversación anterior. Y acerca de los temas que has planteado, cuando tú te preguntas por qué es lo que le otorga a plenitud al ser humano, que es, en el fondo, la meta a la cual todos aspiramos, es imposible comprender el rol que desempeñamos en el universo si no partimos de ciertos supuestos ontológicos, epistemológicos, éticos, que subyacen a la visión que tenemos acerca de qué es ser humano. El idealismo greco-romano tenía una visión de lo que era la humanidad que estaba muy vinculado a la noción de la racionalidad discursiva, esta posibilidad de acceder a un cierto orden en el cosmos, lo que inmediatamente nos dice que tenían una epistemología que era realista. Las ideas existían a lo mejor en un mundo platónico, pero existían. Claro, formaban parte de la realidad como tal. La mente humana existía como posibilidad racional de acceder a este orden del mundo. Y el bien también, la ética, la normatividad también estaba presente como una posibilidad real. Perdón, se me olvidó ya desconectar este maldito aparato, ¿no? Que de repente me dan ganas como de... No hay problema. Ya. Estábamos en la objetividad de la ética, la objetividad posible de la ética. Cuando los filósofos griegos se planteaban, digamos, ¿no? El realismo, no solamente se planteaban, qué sé yo, ¿no? la existencia de un algo fuera, ¿no? Este algo tenía ciertos atributos del bien, de la verdad, de la bondad, etcétera, etcétera. Después, con la emergencia del cristianismo, también hay un compromiso ontológico con que hay una dimensión a la cual nosotros podemos acceder gracias a nuestro esfuerzo y al ejercicio de nuestra libertad y a la opción que hacemos de elegir ese camino. Algo cambió en la posmodernidad con la emergencia del nihilismo, fundamentalmente
No es que Nietzsche lo haya inventado, ya venían sospechas, digamos, no previas al mismo Nietzsche. Pero en fin, el personaje que como que representa esta sospecha, esta duda acerca de la existencia de una realidad, de la posibilidad de acceder a esa realidad y de que haya un fundamento ético, universal y objetivo, podemos imputárselo definitivamente a Nietzsche y a toda la postrimería que continúa durante el siglo XX, cuestionando en el fondo qué es la realidad. Porque si no hay una realidad, el ser humano queda como flotando en la nada. ¿Y a qué se le debería tanta influencia, a tu juicio, en el fondo de ese cuestionamiento radical a nuestra idea de realidad, a nuestra idea de objetividad en el plano de los valores, a la posibilidad de alcanzar la verdad o la certeza, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia? Porque de alguna manera el discurso, la crítica que hace el discurso posmoderno impregna todas las áreas posibles del saber, porque en el fondo es un cuestionamiento a la idea misma de certeza. Y de certeza como parte de una realidad precisamente establecida. Entonces, ¿cómo explicarías tú el peso que ha tenido ese conjunto de ideas en el ámbito social, en el ámbito político en general? Yo creo que esto comienza a fines de la Edad Media, en la Edad Media tardía, ya cuando estamos entrando en el pre-Renacimiento y el Renacimiento propiamente tal, cuando comienza a cuestionarse esta capacidad de la mente de acceder directamente a la realidad, que era la posición que tenían los griegos. Claro. Para Platón, ya tú accedías a través de una razón judicativa a la realidad. Estaba la predicación presente en tu captación de lo que era el ente. Claro. Cuando llegamos ya a la modernidad, más que a la modernidad temprana, digamos, ¿no? al comienzo de lo que va a ser los tiempos modernos con el Renacimiento, ya se introduce una cierta duda acerca de esa realidad, porque comienza a plantearse más bien como una conjetura. Ya. Y empieza a oponerse conjetura con verdad o con... Exacto. Entonces, hay una conjetura acerca del mundo que ya con posterioridad, cuando se introduce el método científico, tiene que confirmarse a través de la evidencia empírica. Además, en ese mismo, un poco posterior, digamos, ¿no? A eso, a Galileo y a toda esta concepción que viene incluso ya, digamos, ¿no? De la época de Leonardo da Vinci. Claro. Y que se introduce, digamos, ¿no? una metodología para poder confirmar esto que estoy conjeturando. Descartes hace una separación entre lo que es la res cogitans, el ser humano, del cual puedo tener una seguridad, pero acerca del mundo sigue esta incertidumbre. Claro, y siempre un escepticismo respecto de lo exterior. Exacto, y más aún, este mundo entonces se transforma en... Pero que va siendo subsanado por la ciencia, porque de algún modo la ciencia nos reporta realidad o una imagen de realidad. Pero es una realidad que siempre se va a mantener como un cierto apoyo conjetural que puede ser desconfirmado Nunca es definitivo. Momento. Nunca es definitivo. Porque el mundo comienza a plantearse representacionalmente como una función que va adquiriendo valores. Es un poco como la metáfora, entiendo, que escribía Popper respecto de la verdad como una montaña cuya cumbre está siempre tapada por nubes, en el fondo, como que uno nunca sabe cuándo alcanza la cumbre, pero sí sabe cuando todavía no lo ha hecho, porque de alguna manera va como subiendo en esa escalar hacia la verdad, pero no nos es dado ver la meta, en el fondo. Epistemológicamente sí, eso es. ¿Ya? El mismo Popper, que es racionalista, parte del supuesto de que hay una irracionalidad previa
en el aparecimiento de la conjetura. Ya, pero por ejemplo, precisamente qué bueno que menciones este aspecto como de la irracionalidad, porque lo que estamos tratando precisamente de desentrañar en el espacio de esta conversación es por qué esta imagen de que no solamente es del humano, sino que es una imagen de la realidad, como en última instancia inaccesible, que uno podría cifrar en este nihilismo, tanto a nivel ontológico como a nivel ético. Uno está tratando de buscar el porqué de su influencia, y uno entiende de qué manera que de manera previa a este nihilismo apareció todo un movimiento romántico que se caracterizó en Europa, digo, que se caracterizó por impulsar desde las artes, desde la arquitectónica, desde la filosofía, etcétera, una visión contraria a la razón, en el fondo. Y que no solamente era contraria a la razón, sino que también defendía un poco el irracionalismo humano. Entonces, uno tendría que decir de que la posmodernidad instala un discurso sobre lo humano, pero que ya tenía una base en el siglo XIX con este cuestionamiento a la razón como instrumento, ¿no es así? Como instrumento de captación de la realidad. Ciertamente, los prerrománticos, fundamentalmente en Alemania, cuando aparece el Sturm und Drang, y con posterioridad el romanticismo, introducen una dimensión afectiva que estaba ausente en la visión del hombre del racionalismo del siglo XVIII. Y que toca directamente lo que somos, porque uno piensa, por ejemplo, en Schopenhauer, en donde hay una idea de la voluntad y de la voluntad entrampada ahí con afecto en el fondo. Y que también uno lo ve en Freud, porque si uno va mirando como los personajes en el devenir histórico, entre Schopenhauer, entre Freud, digamos, entre Nietzsche, hay una cierta como coetaneidad en donde lo que uno ve es una visión del humano marcadamente diferente de la que ofrecían los siglos racionalistas previos. Ciertamente, y la influencia, a pesar de que en este momento se está reconociendo, yo creo que más que lo que se reconoció en años anteriores, la influencia de Schopenhauer. Schopenhauer tuvo una influencia enorme en todo el pensamiento posterior. Nietzsche leía a Schopenhauer, era uno de sus libros de cabecera. Freud leía a Schopenhauer. Wittgenstein, curiosamente, ya uno de sus libros también de cabecera era Schopenhauer. Y en la literatura, los Mann tienen una enorme bibliografía, digamos, ¿no?, acerca de Schopenhauer. Por lo tanto, su influencia en esa línea, ¿no?, que tú mencionas, de la emergencia de este voluntarismo ontológico, que en el fondo a lo que apunta es a una especie de no ser. Pero que es una exaltación de la voluntad como tal. Es una exaltación de la voluntad, sí. Que es como lo que explica el individualismo que caracteriza también en el fondo al pensamiento posmoderno. Sí, digamos, a este desprestigio en el fondo de la razón, por un lado, y a este voluntarismo individualista en el que en este momento estamos insertos, y que se ve que prima sobre la noción quizás de un humanismo, claro, como lo entendía la Ilustración. Ahora, como poner en primer lugar la satisfacción precisamente de necesidades por sobre un proyecto colectivo. Ahora, este individualismo tampoco es tan reciente. O sea, uno podría decir, lo que pasa es que se han ido articulando. El individualismo comienza muy temprano, quizás con la noción agustiniana de la intimidad, que se va acentuando y que se va a ir haciendo cada vez más pronunciado durante fines de la Edad Media, cuando aparece, por ejemplo, la perspectiva. La perspectiva es la visión desde un punto de vista del sujeto. Yeah. Y que uno la cifra con Brunelleschi, ¿no? Con el Giotto. Yeah. Con el Giotto fundamentalmente aparece la perspectiva. Y de ahí en adelante se introduce como una visión desde el ojo del espectador.
La profundidad Claro. está vinculada a la experiencia subjetiva. A la experiencia subjetiva. Claro. Ahora, Que va a permear el arte también, ¿no? En sus corrientes posteriores. y ya cuando vamos avanzando más hacia la edad moderna, cuando Descartes centra en el sujeto la actividad fundamental del razonar, y después con la emergencia de este periodo romántico, con la exaltación de la afectividad, comienza a emerger un individuo que podríamos representar un poco como el Don Juan quizás de Tirso, ¿ya? O mejor aún el Don Juan de Mozart, cuando al final el sujeto que se afirma a sí mismo, se afirma de tal manera que se niega incluso a redimirse por no renunciar no querer arrepentirse, a la afirmación de sí mismo. Y tú tienes, por ejemplo, en los héroes de Carlyle, la exposición también de esta visión del individuo exaltado que se afirma a sí mismo y que prescinde de coacciones externas. Claro. De Dios, de Estado, de cualquier... De todo lo que hoy en día vemos en sus manifestaciones más extremas, en la defensa de este neoliberalismo que prescinde de toda restricción sobre el individuo. Claro. Y que es en el ejercicio de su libertad, pero su libertad no coaccionada. Claro, su libertad positiva. En el fondo es su libertad positiva. Claro. Vamos a avanzar hacia allá, pero no nos adelantemos, porque primero que todo hay que reseñar un poco de algún modo qué tiene que decir la psicología en todo esto, porque hay cierta claridad de que la filosofía en el panorama intelectual actual nos ofrece una imagen del humano con una cuota de escepticismo que impregna, ¿cierto?, la visión de la propia realidad y la visión también de nuestra propia ética. Entonces, acentúa un individualismo también valórico, en el sentido de que cada uno escoja como sus propios valores según la satisfacción de sus propias necesidades. Pero uno podría decir qué tiene para decir la psicología en todo esto, que de algún modo desde fines del siglo XIX hasta ahora se fue perfilando como la ciencia que supuestamente nos habla de la naturaleza humana, porque en última instancia a la psicología se le ha dado la responsabilidad, ¿no es así?, de definir nuestra esencia o nuestra fuente, digamos, universal de actividad, etcétera, etcétera. Y lo que vemos, sobre todo quienes hemos estudiado, ¿cierto?, psicología, es que se trata de una disciplina que está fragmentada en una serie de sistemas teóricos que no tienen una visión única de lo que es el ser humano, porque algunos de ellos acentúan aspectos interiores, otros de ellos acentúan aspectos provenientes del medio, algunos dan más énfasis a la razón, otros a las emociones, digamos. Entonces, tampoco parece haber un acuerdo ahí. Tú que eres conocedor de todos esos sistemas porque diste cátedra acerca de ellos durante mucho tiempo. ¿Qué podrías decir respecto de cuál es el rol que le cabe a la psicología en esta definición del humano hoy, en el siglo XXI? Honestamente, y como te lo comenté con anterioridad, yo creo que la psicología tiene muy poco que decir. Yeah. Esa es tu apreciación. Como tú lo mencionaste recién, está tan fraccionada que parte de un supuesto previo. Y es que compromiso ontológico, epistemológico, ético, yo tengo previo a esa expresión que voy a hacer teórica de la psicología. Si yo soy psicoanalista, tengo una visión absolutamente distinta de lo que es el ser humano, de lo que es el conductismo skinneriano. Según Skinner, mediante los refuerzos, yo podría en alguna medida diseñar de manera, desde un punto de vista de la ingeniería, una sociedad. Toda una sociedad, claro. Perfecta, el Walden 2. Claro.
según el psicoanálisis, la mala fe siempre va a estar presente. Tú podrás ser un poquito menos, qué sé yo, perverso. Menos bestia. Pero la perversidad va a estar siempre ahí. Si tú lo tomas desde la perspectiva de Lorenz, que es una interpretación biológica. Claro, como base de la psicología evolucionista. La agresión humana siempre va a estar presente y no hay cómo detenerla. Probablemente un impulso innato. Puedes minimizarla, pero en el momento que aparece el estímulo desencadenador innato, inmediatamente se te desencadena la agresión. Ahora, ¿cómo tú? Claro, como un programa preestablecido de conducta, de pensamiento. Exacto, ¿cómo la puedes detener? Probablemente mediante el desencadenar el mecanismo inhibidor de esa agresión, pero nunca vas a poder eliminar la agresión, siempre va a estar ahí. Por lo tanto, el otro siempre va a estar presente como un enemigo. Si tú partes desde una visión de la psicología vinculada a la fenomenología y a las psicologías comprensivas, la metodología de Dilthey, por ejemplo, vas a tener una visión absolutamente distinta que si partes de una psicología vinculada a una metodología que tenga que ver con el positivismo lógico. Es decir, uno podría decir que en el fondo, más allá de cuáles sean los enfoques como puntos de partida en psicología, digamos, fenomenológico o experiencial, o evolutivo, o psicoanalítico, o conductual, lo que subyace siempre es una visión de lo humano que se refuerza en el fondo con teoría, pero siempre se parte de ciertos como presupuestos, que vienen como a empañar el trabajo psicológico o le restan objetividad. Uno tendría que entender un poco eso, ¿no? Que no podemos alcanzar un plano de objetividad en la psicología. Es bien discutible. Si tú te fijas, la psicología, pongámonos exclusivamente en el ámbito de la psicología norteamericana, que es la más paradigmática en el fondo. Del conductismo pasamos al cognoscitivismo. Esto fue con Chomsky y con Fodor, por allá, a finales de los años 50. Durante los años 60 comienza a desarrollarse el cognoscitivismo del MIT, que es a su vez una interpretación muy específica de la cognición, que no tiene que ver con Piaget, por ejemplo. Bueno, supongamos que sea cierto, ¿no? En el fondo es la máquina de Turing insertada en nuestras cabezas. Ya por los años 80 comienza a desperfilarse y comienza a aparecer más bien una neurociencia cognitiva, en la cual ya el cerebro comienza a tener, o las neurociencias comienzan a tener un rol mucho más importante del que había desempeñado esta visión absolutamente funcionalista, claro, de un algoritmo instalado en la cabeza, pero que ignoraba qué rol desempeñaba el cerebro. Hoy en día estamos... Y que abogaba también por la inteligencia artificial en el fondo. Exacto, y hoy día estamos entonces con las neurociencias cognitivas. Y no sabemos que es como lo que está de moda, porque hay hartos autores que se ponen de acuerdo en que vivimos en una especie como de época neurocéntrica. Entonces hay una neuroeconomía, hay una neuroética, hay una neuropsicología, hay una neuro... Exacto. Y mientras tanto, en ciertos países sigue privilegiándose una interpretación post-psicoanalítica ortodoxa freudiana, como podría ser el lacanismo, claro, países como en Argentina, Francia, países como Argentina. Entonces, todo depende más. Claro, no hay un diálogo que uno pueda decir, hay una conversación en torno a un núcleo teórico o eje, digamos. Exacto, yo diría que más importante es ver cuál es la visión antropológica que uno tiene del ser humano previa a plantearse cuál es la teoría psicológica que uno más le satisface.
Bueno, ¿y eso en qué situación, ya como por ir hacia un plano más coloquial y más cotidiano, en qué situación deja a todos los futuros jóvenes, hombres, mujeres, digamos, que quieren entrar a estudiar la carrera de psicología en circunstancias que se está como invisibilizando al interior de las neurociencias? O que entran o que pretenden entrar a estudiar psicología con objeto de explorar la naturaleza humana. O sea, uno tendría que desincentivarlos a todos, ¿no? A ver, es que pongámonos... Por lo menos desde un punto de vista teórico. La psicología está transformada como en una técnica nomás. Pongámonos positivistas lógicos, ¿ya? O Wittgensteinianos, ¿no? ¿Qué es la psicología? Lo que definamos como psicología. Claro. Porque estás partiendo entonces ya estás partiendo de un supuesto al plantearte que la psicología necesariamente tiene que hablarme de esa mente a lo mejor cartesiana. Claro, como del conocimiento de sí o del... Lo que pasa es que te digo esto porque en el fondo el ciudadano de a pie, digamos, entiende que la psicología de algún modo tiene que servir como herramienta para el autogobierno, que conecta un poco con el tema que vamos a explorar a continuación, que tiene que ver con a dónde ponemos nuestras esperanzas para el control de lo humano, porque de alguna manera los distintos enfoques de la psicología nos presentan una visión antropológica, una visión del ser humano con fuertes tendencias autodestructivas o destructivas hacia los demás, y sobre todo con un amplio sistema de complejos y de dependencias también respecto del entorno y de necesidades que tienen que ser satisfechas. Entonces, si todo eso uno lo lleva al plano colectivo, al plano ya de la convivencia social, la imagen que nos presenta la psicología, por fragmentada que parezca, de todas formas no es muy positiva, no es muy optimista, porque no nos entrega insumos para el autogobierno, que es lo que espera, decía al principio, el ciudadano de a pie respecto de la psicología, que de algún modo responda cómo evitar ciertos pensamientos, cómo controlar ciertas conductas, cómo manejar ciertas emociones. ¿Qué podríamos decir con eso? Así, eso es lo que se espera de la psicología, y la psicología que ha sido definida hoy en día desde las neurociencias cognitivas, te dice que eso se logra de tal y cual manera. Eso es la psicología. Entonces, quienes entren a estudiar psicología, para ellos esa disciplina definida en esos términos va a ser, si no va a desaparecer como disciplina. Porque, por ejemplo, hoy en día uno mira las vitrinas de muchas librerías, de las librerías tradicionales, digamos, y uno ve no solamente un montón de literatura en torno a la autoayuda, sino que también literatura de cómo controlar nuestro cerebro, cómo atender mejor, cómo ser más rápidos para pensar. Entonces, de alguna manera la psicología parece que se transformó en un conjunto de puras técnicas nomás de automejoramiento, una cosa así. Y no nos ofrece en el fondo el proyecto ético que nosotros mencionábamos en el primer episodio, en nuestra conversación anterior, de cómo avanzamos a una estructura social que se haga en el fondo, que haga justicia respecto de nuestros valores más supremos. Pero por eso que partíamos conversando un poco de cómo la posmodernidad y el relativismo valórico que supone nos ha dejado en una posición difícil como sociedad. Y ahí me gustaría preguntarte cómo tú lo ves a propósito de ser estudioso de las tesis de Hobbes, porque tú, digamos, te has metido a explorar bien el Leviatán, y en general también lo dicho por Locke, y ellos tenían una propuesta de cómo tenía que ser la regulación social, porque partían de una imagen del individuo también. Pero ¿cuán anacrónicas son hoy en día esas opciones? ¿Todavía las podemos considerar como un insumo? Yo creo que la propuesta de Hobbes del contrato, ¿ya? Del pacto social, sigue estando vigente. Necesitamos un pacto. El punto es que la visión que tenía Hobbes del pacto, eso está en crisis en este momento por razones X. Y Hobbes plantea 3 tesis, ¿no? Creo que no me acuerdo si lo mencionamos en la sesión anterior. Una es que el ser humano no tiene esta organización colectiva
innata, como podrían ser las abejas, las hormigas, etc. O sea, hay un individualismo que está presente en el ser humano y de naturaleza fundamentalmente egoísta. Lo otro es que el pacto es un artificio, por lo tanto puede ser revisado. Y, claro, no está dado de una vez por siempre. Y lo tercero es que este artificio es de una naturaleza superior a los individuos que la componen. Es un organismo. Por lo tanto... Ya está la metáfora organística exacto, en el centro, ¿no? Es la que articula a los individuos en un cuerpo común. Como en este momento han emergido fuerzas que han desorganizado esta institucionalidad. De partida mencionábamos el nihilismo. Cuando Nietzsche plantea que Dios ha muerto, no solamente plantea que Dios del Evangelio falleció, sino que todo aquello que nosotros consideramos dioses, el panteón de los dioses es lo que ha desaparecido. Desapareció la verdad, desapareció el bien y desapareció este Leviatán que era un dios terrenal. Que estaba representado por la figura del Estado, claro. El Estado. El Estado es un dios terrenal. Cuando dice Nietzsche, Dios murió, no solamente le puso la lápida al dios del monoteísmo, a todos los dioses, entre ellos el Estado-nación, que era el que cautelaba, en el fondo, el bienestar de los individuos. Cómo se desarticuló a partir de fuerzas que han emergido, ¿no? y que son en alguna medida incontrolables en este momento, de lo cual tenemos experiencia en todas partes del mundo. Digamos, esta crisis que vemos reiterativa en distintos lugares no es como revoluciones o procesos reformistas. No es un problema solamente de Chile, digamos, ¿no? En este momento, pensando en la contingencia, lo vemos en todas partes. Cómo se desarticuló a partir de fuerzas que han emergido. Ya Bauman hablaría de fuerzas globales, líquidas. Claro, iba a preguntarte por Bauman a propósito del libro que en el fondo han minado las dos funciones que cumplía el Estado. Una era dictar e implementar las políticas, y la otra era el poder para poder implementar esas políticas. En este momento, el uso de todos los medios necesarios. En este momento hay fuerzas globales que han debilitado la posibilidad del ejercicio del poder sobre esas políticas. Por lo tanto, los estados locales ya carecen de ese poder que tenía este dios terrenal, que era el Leviatán, y han emergido entonces todas estas fuerzas que lo han desarticulado, y eso ha posibilitado la emergencia, a su vez, digamos, ¿no?, de los individuos que, al quedar desarticulados de este todo, ponen en ejercicio su libertad, fundamentalmente la libertad positiva. Claro. Y ya sabemos que el ejercicio de la libertad es un juego de suma cero, que mientras yo más gano, tú más pierdes. Claro. Claro, hasta que uno pierde del todo. Exacto. Pero entonces, ¿cómo poder comulgar esta idea de que de algún modo, porque yo, más allá de que uno a título personal o no pueda poner su esperanza en fortalecer el Estado, de modo de volver a rearticular la posición de cada individuo dentro del cuerpo, dentro del colectivo, uno podría poner su esperanza ahí. Pero más allá de eso, lo que se ve en la práctica es que el debilitamiento de los estados-nación, como lo podría haber entendido Hobbes, ha sido un fenómeno más o menos que ha cruzado los distintos espacios geográficos y se ha vuelto en el fondo universal o propiamente mundial. Y que va también de la mano con una especie de utilitarismo que también lo ha venido acentuando la propia filosofía, y la psicología finalmente también le otorga réditos, porque dice que, o nos afirma que, dadas esas tendencias destructivas o autodestructivas o orientadas al placer que hay dentro del ser humano, lo que finalmente va a privar es la satisfacción de las necesidades individuales. Entonces uno podría preguntar, ¿cómo puede comulgar
esas tendencias que parecen ser innatas en el ser humano y que son panculturales, ¿cierto?, con esta idea de fortalecer un Estado y permitir de ese modo los valores de la modernidad, que uno entiende que son la igualdad ante la ley, el propio derecho a la felicidad o el mismo concepto de humanidad, digamos, como un todo. O sea, de qué manera una cosa conjuga con la otra, porque parece ser que hay una tensión entre ambas que no se puede resolver o que no tiene luces de cómo poder resolverse. Yo creo que tiene que ver un poco con cómo se ha ido desarrollando el capitalismo, que genera sus propias fuerzas. Tú mencionabas este valor ya de que todos los seres humanos seamos felices, por ejemplo, que es un valor que introdujo la Ilustración. ¿Ya? Todos tenemos derecho a ser felices. Ahora, desgraciadamente la felicidad es una noción muy subjetiva. Tiene que ver con el logro de una meta. Y esta meta está muy vinculada hoy en día a la satisfacción de ciertas necesidades que en el fondo son muy superficiales, son creadas en forma cíclica y poco satisfacen lo que vendría siendo una necesidad de plenitud del ser humano cuando tú lo miras desde una perspectiva trascendental. Cuando te dicen que la felicidad está en que tú tienes que ponerte unas zapatillas Nike, que tienes que usar un terno Armani, eso tiene que ver fundamentalmente con satisfacción de necesidades muy básicas. Locke, cuando hace la distinción, digamos, ¿no?, de lo que el espacio sobre el cual no debería intervenir el espacio público, que son las funciones de la labor, tiene que ver con la producción de productos que satisfacen estas necesidades cíclicas. Ahora, ahí es donde no debiese intervenir lo público. Ahí es donde no debiese intervenir lo público. Lo que no significa que el ser humano se satisfaga exclusivamente en ese ámbito de lo público. Perdón, de lo privado. De lo privado. De lo privado, digamos, ¿no?, en el sentido de lo cíclico. Hay otro tipo de necesidades. Pero cuando tú comienzas a poner el énfasis en qué es la satisfacción de esas necesidades, entonces comienza más bien el espacio privado a contaminar lo público. Es al revés. No es que lo público te coaccione lo privado, sino que lo privado comienza a intervenir todos los espacios de lo que vendría siendo la acción humana. Hannah Arendt hace la distinción entre la labor, el trabajo y la acción humana propiamente tal. La acción humana propiamente tal, tipos de actividades. Como distintos tipos de actividades. ¿Cuál es la más humana de todas? El discurso público, la política, por ejemplo. La creación de las grandes obras artísticas, que son las que tienen más significado. En ese espacio, ¿ya?, que es el espacio de lo público, ¿ya?, deberíamos intervenir todos. Y ese espacio... Como fomento. Como fomento, porque es lo que satisface las necesidades que son más estables. Claro. Pero cuando... Y que dependen menos del individuo. Pero cuando tú, en el fondo, lo que fomentas es este espacio privado proyectándose hacia todo el ámbito de la acción humana. Claro, como obrando por generalización. Lo que haces en alguna medida es devaluar el sentido y la plenitud propia del ser humano, porque tú no te puedes satisfacer en algo que tiene caducidad. Y la caducidad, digamos, ¿no?, esta cíclica de la producción que va siendo año a año, a su vez
tú dices, bueno, tengo que obtener esto. Bueno, ¿ya? a menos que operes de la manera contraria. Se me venía a la cabeza la carta encíclica Fides et Ratio, que escribió para su obispo el ex Papa Juan Pablo II. Hay un momento en la introducción de esa encíclica en donde él señala de que lo que ha venido ocurriendo como parte del fenómeno postmoderno es una valorización de lo efímero, o una valorización de lo superfluo en el fondo, porque no es que nos hayamos quedado sin valores, sino que hemos puesto el valor en otra parte. Eso es. Porque uno podría pensarlo así, y en el fondo, si uno lo piensa así, ¿cuál es la crítica que se puede establecer respecto de la restitución del valor original? El problema es que... Sin ser cristiano, porque él naturalmente que eso lo dice para el mundo cristiano. En esta evolución que se ha dado del capitalismo, que no tiene que ver con el capitalismo ético original de Weber. ¿Cuál es ese sentido ético original? El sentido ético original es que la producción que tú haces con el trabajo, el éxito que tú tienes, ¿no? Cuando tú transformas el mundo a través del trabajo, es en alguna medida la glorificación de Dios y se expresa en la gracia. Mientras yo más éxito tengo, te vuelves depositario de esa gracia. Más expreso, digamos, ¿no? El estar en gracia. Claro. Y a su vez estoy alabando a Dios. O sea, claro, tiene un contenido... Es una loa a través del trabajo. Tiene un contenido profundamente religioso. Hoy en día, cuando el capital se ha desvinculado de esa manifestación de gracia y se ha transformado exclusivamente en un mecanismo de mayor rentabilidad. Que eso empieza con una economía como más empírica también. Exacto. Ahora, el objetivo ya no es alabar a Dios, es aumentar la rentabilidad. ¿Cómo aumentas la rentabilidad? En la medida que tú más produces. Mientras más produzcas, entonces se va aumentando la renta. Pero, ¿cómo hago yo cuando ya he satisfecho mis necesidades para seguir aumentando la rentabilidad? Creo necesidades nuevas. Necesidades que a su vez no pueden durar mucho. Que ahí uno entendería esta valorización de lo efímero. Claro, que tiene que agotarse rápidamente, claro, y crear otra necesidad para que yo pueda, ¿no? Satisfacer la necesidad esta. En el fondo... Claro, que es lo que explica la búsqueda de bombardear con estímulos para operar como por saturación, en el fondo. Exacto. Sí. Eso es. Y en el fondo todo esto es un vínculo que se ha establecido entre las formas de producción y la publicidad, a su vez, que es la que va creando las necesidades. Bueno, pero siendo ese el escenario, que parece en el fondo no tener vuelta atrás o haber llegado a un punto de no retorno, ¿en qué medida el fortalecimiento del Estado o de la acción pública sobre el individuo vendría a restablecer esa articulación? Siendo que no parece ser posible, porque en el fondo se está enfrentando toda una corriente que viene en dirección contraria. Tendría que haber una revisión muy profunda, que yo no te la puedo responder, digamos, cómo se va a resolver, porque el tema de la crisis se viene anunciando mucho antes que estas crisis actuales que nosotros... creo que te había mencionado ya a Hobsbawm. Hobsbawm dice que estamos en un momento tan crucial que es equivalente a el milenio 10º antes de Cristo, cuando los grupos recolectores cazadores se aposentan y se da al neolítico y se da origen a la agricultura y al aparecimiento de la ciudad. Hay una transformación tan radical de lo que es la institucionalidad que no puedes comparar los modos de vida previos de los grupos recolectores cazadores a lo que es la experiencia histórica del milenio 8º, pongámosle la fecha, en adelante, hasta este momento. En este momento se está generando tal crisis que es equivalente a esa y que no sabemos
para dónde está disparando y cómo va Claro, ¿cuál va a ser la dirección que resolverse. va a tomar? Podemos describir la crisis y sabemos que los estados nacionales y los estados de bienestar, todos están en crisis en este momento y están siendo debilitados y bombardeados por estas fuerzas colectivas en el sentido de mundiales. Ya, pero de ahí se pueden desprender como varios análisis diferentes, porque uno podría decir ¿qué rol le cabe al individuo en todo esto? Porque si la respuesta tentativa a esta rearticulación que entendemos que está a la base de la crisis no viene necesariamente por la acción social o por el espacio de lo público y de alguna manera tiene un fuerte componente individual, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el rol que tiene que jugar el individuo? Y el individuo se reconoce con una tendencia de fuerzas opuestas dentro. Entonces, mi contribución como individuo al bienestar de la colectividad, en cierta medida, pasaría como por un autogobierno, pasaría como por un autocontrol. Y ese control, si no me lo enseñan las distintas disciplinas de estudio, y tampoco lo aprendo a través de las costumbres o de los valores o de los hábitos en mi casa, de algún modo mis propias experiencias me tienen que llevar hacia eso. Se podría decir que parte de la solución para esta rearticulación viene dado por ese esfuerzo individual del autogobierno, o tenemos que revisar también la influencia de nuestras pasiones en el fondo. Yo creo que el autogobierno no es independiente de la educación en el sentido amplio, ¿ya? Que tengan los sujetos en una determinada sociedad. Es la sociedad la que tiene que asumir a través del rol fundamental de la educación, introducir algún tipo de visión de mundo que sea distinta. Yo creo que por ahí va la solución. A través de la educación. A través de la educación a todo nivel. Claro. Tú no puedes... Yo voy a poner un solo ejemplo que a mí personalmente me molesta. Hoy en día todo el mundo rasga vestidura, ¿ya? Y se sienten en alguna medida responsables frente a esta situación. Pero si tú antes de esta crisis que estamos viviendo te dedicabas en las mañanas a ver los programas de televisión que se dan en Chile, eran de una farandulización, de una farándula que realmente llega a ser ofensiva. ¿Ya? No puede ser que una población entera esté durante horas escuchando puras trivialidades, por no decir estupideces. Y entonces ahí uno se pregunta el rol, por ejemplo, que debería tener la educación, no solamente formal en los colegios, sino que la educación que tú estás impartiendo a través de los medios de los cuales el Estado tiene algún tipo de control. Porque si tú lo dejas en forma tan libertina al mercado, por supuesto, te digo, el mercado lo único que quiere es la rentabilidad. No le interesa el contenido que tú le estás dando. Claro, porque no hay un proyecto humano detrás. No. Pero puede haberlo. Pero si tú, ¿puede surgir dentro del capital? Desgraciadamente, en este momento, los estados están debilitados. Yo no sé, como te digo, yo no tengo soluciones. Me limito a describirte el hecho, ¿ya? Y yo no pretendo, digamos, un estado de tipo totalitario ni nada por el estilo. No me parece. Perfecto. Pero te pregunto, ¿cuántos programas de la BBC tú ves en los canales, digamos, públicos, nacionales? ¿Cuántos programas del PBS tú ves? Ninguno. Ahora, ¿qué ves tú? Que la mayoría de los programas, además, que vienen de Estados Unidos, porque tú tampoco ves mucha televisión europea, ¿ya? Son violencia, hiperestimulación, fomento de la agresión, ¿ya? Crímenes, películas de gángster. Claro. Hay una cierta tónica en el fondo. Exacto. Entonces, que se repite, al menos. Que se repite. Entonces, volvamos a la psicología, ¿ya? Sabemos que
gran parte de las conductas tú las aprendes por modelamiento. Claro, por observación. Por observación. Y cuando estás viendo pura violencia y estás viendo la apología de los gángsters, entonces tú dices... Y que lo explotas con los videojuegos también. Exacto. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo puedo tener ¿no? algún tipo de autoridad moral para cuestionar que en este momento hayan bandas de narcotraficantes, etcétera, etcétera, cuando vemos que el modelo que se ha copiado, que es fundamentalmente el modelo norteamericano, es un país, perdona que te diga, pero en alguna medida, digamos, no, que permite el gangsterismo. Las Vegas, por ejemplo, es una ciudad de gángsteres. Claro, o de alguna manera no lo condena abiertamente, sino exacto. Que de ciertos valores también en ese como... Miami probablemente por ahí va. Pero te lo están poniendo como modelo. Todo el santo día, que lo único que tú ves es la apología, digamos, ¿no? de ese modelo. Entonces, y después rasgamos vestiduras y decimos, ay, qué sé yo, no, que la violencia desaforada, que los delincuentes, que los narcotraficantes. Pero si eso, claro. Eso es lo que el modelo... Y que naturalmente se entremezcla con toda la desigualdad y la marginalidad producida por el mismo impacto de esta actividad desenfrenada en la economía. Además. Bien. En ese sentido, la televisión europea, por ejemplo, es mucho más cauta, a pesar de que están con los mismos problemas nuestros. También, pero no con los niveles de violencia a los que hemos llegado, porque aquí lo que sucede es que el Estado prácticamente quedó desmantelado. Claro, entonces, está debilitado en sus cimientos. Entonces, pero por una crisis de representatividad política también, porque quienes componen el Estado en el fondo no reflejan un modelo o un ideal en el cual uno quiere como participar. Uno podría decirlo así, y que se explica desde la baja adherencia al hecho de ir a sufragar, por ejemplo, de ahí en adelante. Porque se va retroalimentando. Claro. Cuando tú ves... Mira, ayer escuchaba en las noticias, por ejemplo, uno de estos técnicos, yo no soy experto en ¿no? que cuando se diseñan, por ejemplo, los contratos aquí con las grandes empresas para hacer obras que se necesitan, no me cabe la menor duda, se hacen de tal manera que la rentabilidad que están obteniendo en estos momentos es del orden del 20% anual. En el resto del mundo, el promedio es de un 7%. Entonces tú dices, las personas que diseñaron el sistema, sí, el capitalismo no es malo en sí. El punto es que tú tienes que en alguna medida ponerle algún tipo de restricciones, de coacciones, y las personas, ¿no?, que están usufructuando del modelo no pueden pretender obtener beneficios exagerados. Y esas restricciones, si no vienen desde un Estado fortalecido, tienen que venir desde la misma educación. Tienen que, desgraciadamente, si el Estado no está fortalecido, a lo mejor es el tipo de información que hay que ir dando. Claro. Es decir, mire, ¿no?, la rentabilidad en sí no es mala. Lo que es malo es que se hayan hecho contratos por parte de las personas que tenían que regular esos contratos que permiten que ciertas corporaciones tengan una rentabilidad de un 20% y no como en todos los países civilizados. Buscan prácticas abusivas. Exacto. Bien. Bueno, con estas últimas apreciaciones creo que podemos dar término a nuestra segunda conversación. Llevamos más o menos casi una hora de diálogo ameno. No te puedo creer. Ha pasado más rápido el tiempo de lo que creíamos. Sí. Creo que felizmente alcanzamos a ver la mayor parte de los puntos, de los subtemas que teníamos pensado reflexionar y abordar a propósito de no dejar descolgado este tema de la naturaleza humana en el que había sido nuestro primer gran tema, y que era la búsqueda de sentido. Creo que hemos conducido una serie de reflexiones que al menos pueden servir como insumo también a la cultura, y ese es un poco el objeto que tiene este programa de sí, televisión y de podcast también. Desgraciadamente, yo siento que un poco, más que una linealidad,
uno como que se dispersa un poco y no sabe hasta qué punto resulta tan coherente al final la conversación. Eso lo juzgará nuestro audiencia. O sea, de todas formas. porque invita a irse por la subrutina de repente algunos temas. ¿No? Pero en algunos temas también es más fácil mantener una cierta objetividad y en otros no. Bien, Errol, te agradezco este segundo espacio de conversación y quién sabe si nos vemos en un próximo evento. Muy bien, muchas gracias.